Bien, tenemos el gusto de hablar con Edi Zunino, es periodista, director de la revista Noticias. Edi, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola Adrián, buen día, buenas tardes, digamos. ¿Cómo Buenas va? tardes con este calor. Bien, la excusa, Edi, es hablar de... Calorón, tremendo. Calorón, sí, tremendo, en Capital y en muchos lugares del país. Edi, bueno, la excusa era hablar sobre periodistas en el barro, tu libro ya flamante que está circulando y muy bien en las librerías, que lo edita Sudamericana. La pregunta, hablando de lo que tiene que ver periodistas en el barro, es cómo surgió esta idea, cómo llegaste a este proceso de creación para que finalmente culminara en Periodistas en el Barro. Ya, un poco impuesto por la realidad, por la cantidad de conflictos, cruces entre periodistas, compras y ventas de empresas, presiones, denuncias, enojos, en una época tan determinada por el interés y la obsesión del gobierno por el control de lo que se dice y lo que se deja de decir en los medios de comunicación. Un poco me parece que es un relato de época que tiene que ver con por dónde circuló la actualidad política y cómo influyó todo eso en modificaciones en la estructura del mapa de los medios en la Argentina, en cambios de lugares y de medios y de posturas por parte de los periodistas más conocidos del país y los que no lo somos tanto. Y creo yo también que muy influido por una revolución de la tecnología que cambió también, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, la lógica de los medios y la relación de la sociedad con los medios. Edi, hablando, bueno, tenemos acá Peleas, aprietes, tradiciones y negocios, miserias y razones de la guerra mediática en la Argentina reciente, es el subtítulo de Periodistas en el Barro. ¿Cómo fue la selección de los personajes? Acá vemos, bueno, a Diego Birs, a Luis Majul, Berbisky, a Haddad. ¿Cómo fue la concreción con el editor? ¿Cómo se trabajó acerca de qué personajes sí y cuáles no? Bueno, también un poco impuesto por la realidad y la exposición de estos personajes y en todo caso la arbitrariedad de mi edición o de mi recorte en esos personajes fue tratar de buscarle sentido a cada uno de los casos planteados en el libro como para explicar cada uno de los aspectos que estuvieron en juego en estos tiempos, desde la venta y compra de medios. El caso Haddad, por ejemplo, es un caso central en este aspecto. Cómo se vivió dentro del grupo Clarín, en la intimidad del grupo, en las redacciones del grupo, sobre todo en las audiovisuales, la guerra por la ley de medios. Ese es el trasfondo del capítulo del divorcio, entre comillas, entre Marcelo Bonelli y Gustavo Silvestre. Los que también, entre comillas, cambiaron de bando, Víctor Hugo Morales y Jorge Lanata, tratando de buscar y explicar las razones del reposicionamiento de cada uno de ellos en la nueva realidad. Detrás de ellos también la situación en Radio Continental y el grupo Prisa, en el caso de Víctor Hugo, y del grupo Clarín, a partir del pase de Jorge a la radio, al diario y a la tele, y de su propia trastienda personal, tan movilizante y tan dramática por sus problemas de salud y sus vivencias personales, íntimas, su separación, su reencuentro con su esposa, etcétera. Edi, hay una cuestión puntual que a mí me llamó mucho la atención del libro y que está bueno, es el antiprólogo intenso, como arranca Periodistas en el Barro. Me parece que es una toma de postura interesante por parte tuya, que además me parece que es muy lógica a los tiempos que estamos viviendo. Sí, un poco con duda, o sea, mi gran desafío y mi gran trauma al encarar el trabajo era que quedara claro, cómo hacer para que quedara claro desde dónde yo escribía este libro y me ponía a investigar y a hablar sobre colegas, sobre compañeros de trabajo, digamos. Entonces, la fórmula que le encontré fue de alguna manera arrancar todos estos casos, porque vos viste que cada capítulo es un caso puntual. Con nombre y apellido. Caso Lanata, caso Haddad, caso Majul, caso Berbisky, caso. Edi, una consulta. Hacer una especie sí. de caso Zunino, digamos, pero no titulándolo de esa manera porque no me creo tan importante como para encabezar un caso, pero sí como para plantear, sobre todo desde el lugar que ocupo de la dirección de la revista Noticias, desde donde, o sea, que yo no estaba haciendo este trabajo desde ningún púlpito ni desde ninguna posición inmaculada, sino desde el mismo barro que estaba describiendo. ¿Tuviste algún contacto con los periodistas que aparecen en el libro después de la publicación? Sí. ¿No hubo ningún comentario? Mirá, o
sea, hay alguna gente que hizo llegar que algún punto de vista no es acertado, alguna gente ni siquiera comentó el libro en los medios donde trabaja, Claro. Otros, qué sé yo, la nata, alguna puteada en un pase con Marcelo Longobardi me pasó, aprovechando que yo estaba saliendo en el programa de Longobardi, sí. coincidió que llegaba él. Sí, lo escuché. Pero todo en un tono, la verdad es que yo, una de las cosas que más me sorprendió, y la verdad que es muy halagador, es las buenas críticas que tuvo el libro desde que salió, en cuanto a la investigación, en cuanto a la escritura, en cuanto a tratar de encontrar una posición equilibrada y no sensacionalista, ni de mala leche, ni nada que se le parezca, sino de tratar de explicarnos qué fue lo que pasó, lo que nos pasó, contarle a los lectores, a las audiencias, cómo funciona este negocio en cada una de sus empresas y detrás de cada uno de los personajes más conocidos, porque los medios y los periodistas estuvimos en estos años muy empujados por la discusión lanzada desde el gobierno a un lugar para mí excesivamente central en la escena política de la Argentina. Esto generó interés, generó tomas de partido por parte de la gente que escucha o que lee o que ve, y que muchas veces opina según lo que ve o lo que escucha o lo que lee, y lo que se ve, lo que se escucha y lo que lee no es la totalidad de lo que pasa. Entonces me parece que también la intención era eso. Esto fue una época de sacadas de caretas, de transparentar muchas situaciones, de hablar sin eufemismos de lo que es la lógica, la construcción y la elaboración diaria de las noticias en los medios, cosa que creo que al cabo va a terminar siendo en esta materia que nos ocupa un tema positivo. O sea, cuando los ánimos se atemperen un poco, cuando las aguas bajen, yo creo que el ejercicio de transparentar el funcionamiento de los medios es positivo, en el sentido de que la sociedad tiene hoy muchos más elementos que antes para saber quién es que habla, desde dónde habla, qué intereses hay detrás de ello. Y yo creo que cuando baje la espuma, el tema de los intereses se va a despejar un poco de sospecha, porque intereses tenemos todos, cada posición es una posición de interés, y el interés no es malo en sí mismo, aunque pueda haber malos intereses, pero creo que todas estas cosas van a terminar siendo la parte positiva, ojalá, ¿no? Es un deseo, la parte positiva de todos estos tiempos tan convulsionados. Buenas tardes, Edi, soy Iván Alexis Nordi. ¿Cómo te va? Muy bien. Con relación a esto último que mencionás, de la transparencia de algunos periodistas y medios, de saber desde dónde el que dice lo que dice, ¿crees que en algunos casos se ve ciertamente mancillada la credibilidad tanto de medios como de periodistas debido a lo que mencionaste al principio, cambios de bandos o pronósticos que a la postre resultaron disparatados? Mira, mi postura es que el excesivo protagonismo de los periodistas, o sea, el protagonismo como motor principal, la búsqueda de protagonismo como motor principal de la actividad periodística, lo primero que pone en juego es la credibilidad. Por eso yo hablo del excesivo protagonismo, la excesiva centralidad de los medios y el periodismo en esta escena, y de la toma de partido, porque la toma de partido hacia un lado de las cosas muchas veces impide ver cosas que están sucediendo del otro lado, y sobre todo del mismo lado de donde se supone que uno se paró. Entonces se empieza a contar la mitad de la agenda, dividiéndolo esquemáticamente, ¿no? En que hay un lado y el otro, que yo creo que es una falsa división. O sea, no es una falsa división en el sentido de hay un conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín. Bueno, ahí hay dos posturas, pero la realidad nacional, política, social, económica, no tiene, o sea, no se divide de la misma manera. Es mucho más rica, está mucho más llena de matices, hay muchos actores, hay muchos protagonistas. Entonces, parcializar la agenda
es esquemáticamente contar la mitad de la verdad, y la mitad de la verdad también es la mitad de la mentira. Entonces yo creo que el principal costo eventual para los periodistas protagonistas, los periodistas actores, los periodistas que empezaron a funcionar más como políticos que como comunicadores, es precisamente el tema de la credibilidad, ¿no? Estamos hablando con Eddie Zunino, es periodista, escritor y autor de Periodistas en el Barro, que lo tenemos acá en el estudio de Sindial. Sí, Iván. ¿Crees que se hace muchas veces por parte de algunos periodistas el ejercicio al revés? Y con esto me refiero a, en vez de primero analizar el hecho y luego tomar partido, primero tomar partido y a partir de ahí intentar en algunos casos justificar lo injustificable. Creo que sí, creo que el factotum de esa posición terminó siendo, sobre todo en el último tiempo, Víctor Hugo Morales. Un episodio que aparece en el libro muy interesante, Eddie, que viviste personalmente con un periodista, Pablo Blanco, también de Noticias, sí. Muy particular y con muchos detalles muy, muy ricos para conocer también lo que fue en su momento una etapa tan polémica como la de Noticias. Y acerca de eso, puntual, Eddie, te quería consultar. La semana pasada ya está la revista Noticias de esta semana, pero la anterior estuvo Marcelo Tinelli en la tapa. Tatuada la cara. Tatuada la cara, tuvo muchísimas repercusiones y la pregunta es, ¿cómo se logra el impacto que tienen cada vez las tapas de Noticias? ¿Cómo es el trabajo para llegar a ese resultado final? Mirá, yo creo que es el proceso que Iván decía recién, o sea, decir, cuál es el personaje, la noticia, el protagonista del que vamos a hablar, ver en qué circunstancia está, qué es lo que le está pasando y qué es lo que está haciendo y qué es lo que es novedad. Tinelli vuelve a la tele este año. Sí. Tinelli salió campeón con San Lorenzo. Tinelli le llevó el trofeo del campeonato al Papa. Tinelli va a ser papá. Tinelli está tatuado hasta las muelas. O sea, definir, bueno, ¿es protagonista? Sí, es protagonista. ¿Cómo opinamos de esto? Bueno, un paso adelante, poniéndonos un paso adelante, o sea, él se tatuó, unió la espalda con sus brazos, y nosotros le tatuamos la cara, como diciendo, ¿qué hay? ¿Cuál es el Tinelli que nadie cuenta? ¿Qué es el Tinelli de su cotidianidad, de su intimidad, de esta autoilustración y esta manera de comunicarse con el cuerpo, con las personas, con su núcleo, y con lo que todos vemos y lo que todo el mundo recibe de una figura que es, yo diría, el principal comunicador de la Argentina, dedicado al entretenimiento, dedicado a la parte tal vez más ligera de la comunicación, pero es un capo Tinelli. Lo que hace Eddie, una parte del libro empieza a hablar de las negociaciones con Cristóbal López, con el grupo Clarín. ¿Cómo ves Tinelli en Canal 13 con Cristóbal López, ya desligándose un poco del kirchnerismo, a mi entender? ¿Cómo ves 2014? Caso, viste, Tinelli, Cristóbal López y Clarín. Mirá, con mucha expectativa para ver de qué se trata, porque yo creo que, o sea, detrás de la ausencia de Haddad y detrás de la próxima omnipresencia de Tinelli, está la novedad central del universo de los medios en la Argentina, que es el desembarco de Cristóbal López como principal productor de contenidos audiovisuales, y con Tinelli como mascarón de proa, como proa y mascarón de proa, porque es el que viene a volver a romper el rating y todas estas cosas. Yo creo que el gran tema, y el año arrancó críticamente con la expulsión de Antonio Laje del canal, y con el conflicto con González Oro, y con el despido de un montón de gente que venía de antes. O sea, acá hay un borrón y cuenta nueva. O sea, yo diría que con la compra de Ideas del Sur y la alianza de Tinelli con Cristóbal López, empieza a configurarse la verdadera búsqueda en materia de medios y comunicación del grupo Indalo, que es el grupo de este empresario tan vinculado al gobierno y tan vinculado a todos los gobiernos, ¿no? Porque es un hombre que ha tenido sus acuerdos con el socialismo en Santa Fe, con un megacasino en Rosario. Sí. Es un hombre al que se le acaba de perdonar una deuda impositiva multimillonaria a partir de los favores del PRO de Mauricio Macri en la ciudad.
es un hombre que tiene casinos en todas las provincias, es un productor petrolero, un productor de obras viales, un empresario de los peajes, de la alimentación, o sea, un mega empresario que nada tenía que ver hasta hace 2 años con los medios de comunicación, y que este año vamos a ver de qué se trata su desembarco en este mundo, y cómo es esta relación en las sombras que por sus propias actividades él estableció con los poderes políticos, tanto el central como los provinciales, en todos estos años, hasta convertirse en uno de los magnates más importantes de la Argentina. ¿Cómo va a ser la traducción de eso en el manejo de los medios de comunicación? Y nada más ni nada menos que con Tinelli a la cabeza de toda esa nave, ¿no? Eddie, ¿qué análisis haces del uso de la mentira en los medios masivos de comunicación? Porque constantemente vemos informaciones de un lado que son después desmentidas del otro, de ambas partes, ¿no? Una y otra cosa. ¿Crees que en la sociedad de la información, como se la viene denominando últimamente, el exceso de información termina siendo al final desinformación porque uno nunca termina por saber qué es realmente cierto? Bueno, es muy complicado el asunto porque hemos entrado en una dimensión donde no importa tanto lo que se dice como quien lo dice. O sea, este ha sido un tiempo de construcción y división de audiencias, con un gobierno, con un Estado, con todo el poder de ese Estado, sobre todo económico, montando un gran multimedios diversificado en todos sus géneros, y enfrentando a los grupos económicos tradicionales que venían manejando los medios. Mi conclusión, viendo lo que está pasando ahora, digamos, donde el jefe de gabinete, que es una especie de presidente que nadie eligió en ejercicio porque la presidenta no está, dice que el sistema de cambio en la Argentina es uno solo, dice que la inflación está controlada, dice una cantidad de cosas que en la vida cotidiana de las personas es público, notorio y palpable que es mentira. Entonces yo creo que acá lo que se ha armado es un multimedio de la desmentida, a partir de con otro tipo de acciones políticas, de derechos humanos, de artísticas, de una puesta en escena de un gobierno que no es lo que muestra ser, partir a la sociedad como si fuera una audiencia y rebatir informaciones no convenientes para el proyecto político, diciendo que son mentiras. El tema es cuando ese mecanismo, esa manera, contrasta tan fuerte con la vida concreta y cotidiana de las personas. O sea, termina tendiendo al fracaso. Y por eso los medios oficialistas les cuesta tanto generar audiencias tan potentes, se les diluyen, se les van. O sea, Radio 10 perdió el liderazgo en 4 meses. Sí. Digamos, en el transcurso de todo el año pasado. Digo como el último episodio, porque cuando Electroingeniería en 2009 compró Radio del Plata estaba en el pelotón de las primeras 5 y al muy poco tiempo se cayó a pedazos. Eso por un lado tiene que ver con las figuras que lograron tener, pero también tiene que ver con la sospecha de que lo que se me está diciendo no es verdad. Ahora, lo que sí ganó el gobierno es en diversidad, lo que sí ganó el gobierno es en convencer a empresarios tan importantes como Cristóbal López de que invirtieran parte de su dinero en esta cuestión. Y vuelvo al tema, porque me parece que atrás de eso va a haber una diversificación de cosas que va a tener con nuevos canales dedicados al deporte. Tal vez en poco tiempo tengamos un C5N intentando competir como si fuera un canal de aire en la grilla de los números más bajos de las distribuidoras de cable. Entonces ese me parece que es el asunto a ver si logran revertir esa situación. Yo lo que tengo es una sensación de que para ser corto y no hacerla larga, de que al fin y al cabo tal vez Clarín termine ganando con todo el costo que tuvo que pagar por sus propios errores y sus propios vicios
monopolio, no de monopolio porque no es técnicamente un monopolio, de jugador dominante, de elefante que avanza y pisa sin mirar a quién, pero tal vez termine ganando, incluso recuperando estándares de credibilidad. Eddie, la última pregunta, esto es una cuestión más que nada como periodista. En el caso puntual, vos hablaste al principio de la entrevista de la revolución que está surgiendo en los medios de comunicación a partir de su lógica, ¿no? Sí. Vos como director de un medio impreso, ¿cómo ves estas perspectivas a futuro? Siendo director de noticias y bueno, el futuro para el medio impreso, ¿qué le depara? Y si puedo hablar como en casa, estamos todos cagados los que hacemos gráficas, porque se nos viene un mundo para el cual todos los días el arco se nos corre más adelante y para el cual nunca terminamos de estar preparados. Editorial Perfil no es el jugador más importante desde el punto de vista de su desarrollo de multimedia, es una empresa que hasta el día de hoy, salvo por la buena performance que está teniendo Perfil.com, pero que sigue llevando la lógica de los medios gráficos y de los medios gráficos que transmiten información. Y además, ¿cómo en un sitio conseguís financiación? Cosa que no es tan sencilla. Es que nadie tiene hoy financiación, o sea, los grandes lo que están haciendo es derivar excedentes a financiar estos proyectos donde se supone que está el futuro, pero sin encontrarle la vuelta. Claro. Y que la vuelta en materia digital y de Internet sigue estando en los distribuidores, o sea, en los generadores de soportes, en los generadores de qué sé yo, digo en Google, digo en los distribuidores de contenidos precisos y concretos para nichos muy determinados, no sé, Amazon, claro. O sea, y después, bueno, los fabricantes de tecnología a la cabeza de todos, pero en lo que son las industrias que se generan detrás de esa revolución tecnológica, todavía no hay nadie que se haya postulado, ni siquiera con chances de ser el ganador. Hubo algún intento surgido desde experiencias de blogueros y de experiencias, o sea, de toda esta diversificación de actores que dio la Revolución 2.0, que es la independencia autogenerada de mucha gente que se dedicó a hacer su propio medio en Internet, sus blogs, sus páginas, su participación en las redes sociales, etcétera, etcétera, que fue el Huffington Post en Estados Unidos, pero a un año de andar y pareciendo que rompían todo, tiene unos problemas económicos de la gran Sí, siesta. severos, entonces, muy severos. Y esto en un mundo, porque esto no es la Argentina y hay que salirse de la visión aldeana, que es la más fácil de entender porque es la más cercana y conocemos a los jugadores, en un mundo donde se vende el New York Times, se vende el Washington Post, o sea, y caen actores que no tienen demasiado que ver con la industria periodística o de la comunicación a manejar los diarios más importantes del mundo, si querés. Entonces, desde una posición como la de uno, que es de algún modo humilde en términos económicos, y lo que va a venir es un gran desafío, es un gran entusiasmo, es una gran cosa decir, esto es maravilloso, pero también es el temor a que sea una bola que te pase por encima, ¿no? Eddie, muchísimas gracias, un placer, felicitaciones por Periodistas en el Barro. Te robamos bastante tiempo, pero ha sido muy esclarecedor para conocer también esta cuestión mediática que está tan inflamada en Argentina. Eddie, muchísimas gracias. No me robaron nada porque el gusto es mío. Un abrazo. Un abrazo grande, estamos hablando con Eddie Zunino, director de la revista Noticias. Buena entrevista.